El desierto de Arizona ardía bajo la puesta del sol, el cielo teñido de un rojo como sangre derramada sobre la arena. Elizabeth Montgomery estaba de pie en medio de un campo de lodo, sus tacones altos hundidos profundamente en la tierra blanda, su vestido de gala de seda blanca, antes deslumbrante, ahora manchado con vetas de barro marrón. En sus manos sostenía un libro de poemas de Emily Dickinson, sus páginas empapadas, la tinta corrida como heridas abiertas. Su cabello cobrizo, normalmente recogido con esmero para las fiestas en la mansión Montgomery, ahora estaba desordenado, con algunos mechones pegados a sus pálidas mejillas por el viento del desierto. Nadie, ni siquiera ella misma, entendía por qué una joven criada en la opulencia, preparada para un matrimonio de prestigio, estaba allí, en un lugar salvaje que no le pertenecía, con la apariencia de alguien que había huido de un sueño de lujo. A sus 23 años, Elizabeth nunca había salido del perímetro de la mansión Montgomery sin la compañía de su padre, el coronel retirado William Montgomery, o de su prometido, Thomas Blackwood. La mansión, con sus muros blancos impecables y sus jardines cuidadosamente mantenidos, era todo su mundo, un refugio y al mismo tiempo una prisión. Desde niña le habían enseñado que el desierto más allá era un lugar peligroso, hogar de los apaches, a quienes su padre llamaba salvajes. Historias de ataques, sangre y violencia se contaban durante las cenas a la luz de las velas, como un recordatorio de que la seguridad solo existía dentro de esos muros. Pero ese día, Elizabeth había hecho algo que ni ella misma podía explicar. Escapó de su habitación, trepó por la ventana cuando aún estaba oscuro, tomó su libro de poemas favorito y caminó hasta ese campo, donde un pequeño arroyo corría, un lugar al que solía ir a escondidas para leer, para respirar, para sentir que no estaba encerrada. Estaba allí, con los dedos deslizándose sobre las páginas húmedas, buscando un verso que calmara su corazón acelerado. «¡Soy nadie! ¿Quién eres tú?», susurró, su voz mezclándose con el murmullo del arroyo. No escuchó los pasos ligeros que venían de detrás de los arbustos secos. Nahuel, un guerrero apache de la tribu Chiricahua, la observaba desde las sombras. Con menos de 30 años, llevaba en su cuerpo las cicatrices de innumerables batallas, pero sus ojos negros y penetrantes no tenían la ferocidad que el padre de Elizabeth había descrito. En cambio, la miraba con curiosidad, como si ella fuera una criatura extraña, una flor fuera de lugar en el duro desierto. Una rama seca se quebró bajo el pie de Nahuel. El sonido cortante rompió el silencio. Elizabeth se sobresaltó, el libro se le escapó de las manos y cayó en el lodo. Alzó la vista y encontró los ojos de Nahuel, parado a unos metros al otro lado del arroyo. Llevaba una camisa de cuero sencilla, el cabello largo atado con una cuerda de cuero, y un cuchillo brillaba discretamente en su cadera. El tiempo pareció detenerse cuando sus miradas se cruzaron. No había amenaza, no había violencia, solo una curiosidad mutua que los mantuvo inmóviles. «No grites», dijo él, su voz grave, su inglés áspero pero claro. «No hago daño». Elizabeth sintió su corazón latir con fuerza, pero no era miedo. Algo en su voz, en la forma en que levantó las manos para mostrar que no llevaba armas, la calmó de manera extraña. «No iba a gritar», respondió, sorprendida por la confianza en su propia voz. Se agachó a recoger el libro, con las manos llenas de lodo. «¿Tú hablas inglés?», Nahuel asintió, cruzando el arroyo con pasos ligeros como los de un puma. «Aprendí de los misioneros, los que hablan de Dios pero no cumplen su palabra». Su voz tenía un toque de amargura, pero sus ojos se iluminaron al mirar el libro en sus manos. «¿Qué lees?», la pregunta inesperada desconcertó a Elizabeth. Levantó el libro, como si fuera un escudo. «Poesía, sobre la libertad, sobre cosas que no están atadas». No sabía por qué se explicaba, pero sus ojos la hacían querer decir más. Nahuel se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca para que ella pudiera oler el cuero y el humo en él.
Libertad, repitió, como si probara la palabra. Los apaches conocemos la libertad, los blancos, no. Elizabeth quiso protestar, defender el mundo en el que la habían criado para creer, pero se dio cuenta de que no tenía nada que decir. Su vida, aunque cómoda, siempre había estado encerrada por reglas invisibles. Cómo ser una mujer perfecta, una esposa ideal, una joya de la familia Montgomery. Miró a Nahuel y, por primera vez, sintió que no era solo la hija del coronel, no solo la prometida de Thomas Blackwood. Era Elizabeth, una mujer parada en el lodo, frente a un hombre de un mundo que solo conocía por historias de terror. Se quedaron allí, separados por unos pasos, con el arroyo fluyendo suavemente entre ellos como una barrera invisible. Elizabeth abrió el libro, señalando un poema. Este trata de encontrar quién eres, incluso cuando todos te dicen quién debes ser. Leyó una línea, con la voz temblorosa. Soy nadie. ¿Quién eres tú? Nahuel escuchó, inclinando ligeramente la cabeza, como si intentara entender no solo sus palabras, sino algo más profundo. Los apaches no necesitamos papel para saber quiénes somos, dijo, pero tus palabras son como el canto del viento. Elizabeth sonrió, una sonrisa genuina, no la sonrisa educada que había practicado durante años. Quería preguntar más, saber de él, de su mundo, pero el sonido de cascos de caballo a lo lejos los hizo sobresaltarse. Debo irme, dijo ella, metiendo apresuradamente el libro en el bolso de su vestido. Si me ven, Nahuel asintió, retrocediendo hacia las sombras de los árboles. ¿Mañana?, preguntó, con voz baja pero firme. Ella dudó, sabiendo que regresar era una locura, un peligro, pero asintió. Mañana. En los días posteriores a ese primer encuentro, Elizabeth vivió en dos mundos opuestos. En la mansión Montgomery era la señorita Elizabeth, la hija obediente que se preparaba para su boda con Thomas Blackwood, hijo de un magnate bancario de Tucson. Su madre, Margaret Montgomery, supervisaba cada detalle de su vida, desde cómo mantenía la espalda recta durante las pruebas de vestidos hasta cómo sonreía a los invitados en las cenas elegantes. Pero cada mañana temprano, cuando el amanecer apenas despuntaba, Elizabeth escapaba de la mansión, caminaba por el campo lodoso hasta el pequeño arroyo, esperando encontrar a Nahuel. Esos encuentros, aunque breves, se convirtieron en la única medicina que la ayudaba a soportar su jaula dorada. No todos los días aparecía Nahuel. Había mañanas en que ella estaba sola junto al arroyo, sosteniendo con fuerza el libro de poemas empapado, escuchando el fluir del agua y el canto de los pájaros, preguntándose si él había sido capturado, asesinado o simplemente había decidido que ella no valía el riesgo. En esos momentos sentía un vacío extraño, como si una parte de ella se hubiera quedado junto al arroyo. Pero cuando Nahuel aparecía, emergiendo de los arbustos secos, traía consigo una presencia que la hacía olvidar todo lo demás. Comenzaron a hablar más, aunque al principio eran frases cortas y vacilantes. Ella le habló de los poemas de Emily Dickinson, de cómo la hacían soñar con lugares que nunca había visto, con vidas no atadas por expectativas. Él le contó sobre las montañas donde vivía su pueblo apache, sobre las canciones que llamaban al viento, sobre el dolor de ver sus tierras robadas. Los blancos nos llaman salvajes, dijo una vez, con la mirada perdida hacia las montañas cubiertas de niebla, pero construyen sus casas sobre nuestros huesos, nos quitan la tierra, el agua, incluso nuestras canciones. Elizabeth quiso defender el mundo en el que la habían criado para creer, pero no pudo. Pensó en su padre, William Montgomery, el ex coronel de caballería que relataba con orgullo sus victorias contra los salvajes. Pero al mirar a Nahuel, veía a un hombre, no al monstruo que le habían descrito. Él le enseñó a leer huellas en la tierra, las marcas de un ciervo, las garras de un coyote. Ella le enseñó a escribir palabras simples en pedazos de papel arrancados de su diario. «Nahuel», escribió ella,
con los dedos temblando mientras le mostraba cómo se curvaban las letras. Él sonrió, una rara sonrisa que iluminaba su rostro lleno de cicatrices. «Elizabeth», escribió él, con letras torpes pero llenas de significado. Una mañana, Nahuel le trajo una piedra pequeña, pulida por el agua. La puso en su mano. «Para que recuerdes», dijo. «Cuando estés encerrada en la jaula de los blancos, sostén esta piedra. Te hablará del mundo exterior». Elizabeth apretó la piedra, sintiendo su superficie suave. «No estoy encerrada», protestó, pero su voz carecía de convicción. La mansión Montgomery, con sus muros blancos y sus jardines perfectos, era una jaula dorada. Y Thomas Blackwood, el hombre con el que estaba destinada a casarse, era la llave de esa jaula. Thomas visitaba la mansión con más frecuencia a medida que se acercaba la boda. Era alto, elegante, con ojos azules fríos y un bigote cuidadosamente recortado. Hablaba de la nueva casa en Tucson, de las fiestas que ella organizaría, de los 3 hijos varones que quería tener en los próximos 5 años. «Serás la joya de Tucson», decía, sosteniendo su mano como si marcara su propiedad. Elizabeth sonreía, como le habían enseñado, pero en su interior estaba junto al arroyo, sosteniendo la piedra de Nahuel, escuchando sus historias sobre las montañas donde nadie estaba obligado a ser alguien más. Una noche, durante la cena, William Montgomery golpeó el cuchillo contra la mesa, haciendo temblar las copas de vino. «Ese Nahuel», rugió, «atacó otro rancho al este. Es una amenaza. He ofrecido $50 en oro por su cabeza». Elizabeth sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Apretó la cuchara, intentando mantener la voz calmada. «¿Estás seguro de que no solo está protegiendo a su gente?» La mesa quedó en silencio. Margaret la miró con una advertencia en los ojos, como si hubiera cometido un pecado imperdonable. William entrecerró los ojos, su voz fría como el acero. «Hija, no digas tonterías. Es una bestia, nada más. He visto lo que hacen. ¿Qué sabes tú más allá de tus libros?» Elizabeth bajó la cabeza, la vergüenza mezclada con una pequeña chispa de furia en su interior. Quería gritar que sabía que Nahuel no era la bestia que su padre describía. Lo había visto, hablado con él, sentido la verdad en sus palabras, pero guardó silencio, porque su verdad destruiría todo. Apretó la piedra en el bolsillo de su vestido, sintiendo su frialdad, un recordatorio de que había otro mundo allá afuera, uno al que aún no se atrevía a entrar. Dentro de los muros blancos de la mansión Montgomery, Elizabeth se sentía como un pájaro encerrado en una jaula dorada. Cada día caminaba por los pasillos de mármol, escuchando el eco de sus tacones, un recordatorio de que pertenecía a ese lugar, o más bien de que ese lugar la poseía. Su madre, Margaret Montgomery, era la guardiana implacable de ese mundo. Con su postura rígida y sus vestidos siempre impecables, supervisaba cada detalle de la vida de Elizabeth, desde cómo sostenía los cubiertos en la cena hasta cómo sonreía a Thomas Blackwood, su prometido. «Una buena mujer no solo debe ser hermosa», decía Margaret con frecuencia, su voz fría como si leyera un libro de reglas. «Debe ser un símbolo de perfección, Elizabeth. No hagas que esta familia pase vergüenza». Pero cuando Elizabeth se miraba al espejo, mientras Consuelo, su fiel criada, le ajustaba el corsé para las pruebas del vestido de novia, no se sentía un símbolo. Se sentía como una muñeca, decorada para ser exhibida, sin voluntad propia. El vestido de novia, reluciente con perlas y encaje importado de Francia, era una obra de arte de la que su madre estaba orgullosa, pero para Elizabeth era pesado como una cadena. Cada vez que lo miraba, pensaba en la piedra pulida que Nahuel le había dado, aún guardada en el bolsito de su vestido sencillo que usaba para ir al arroyo. Esa piedra, pequeña e insignificante a los ojos de su madre, era lo único que la hacía sentirse verdaderamente viva. Thomas Blackwood visitaba la mansión con más frecuencia a medida que se acercaba a la boda, trayendo consigo su sonrisa engreída
y sus historias sobre negocios en Tucson. Era el modelo de un caballero exitoso, alto, elegante, con ojos azules fríos y un bigote cuidadosamente recortado. Hablaba de la nueva casa que estaba construyendo, de las fiestas elegantes que Elizabeth organizaría, de los 3 hijos varones que quería tener en los próximos 5 años. «Serás la joya de Tucson», decía, sosteniendo su mano con una posesividad que ella no podía soportar. Elizabeth sonreía, como le habían enseñado, pero en su interior estaba junto al arroyo, escuchando a Nahuel hablar de las montañas donde los apaches vivían libres, sin estar atados por expectativas como las de Thomas. Los encuentros secretos con Nahuel se volvían cada vez más peligrosos. Su padre, William Montgomery, estaba cada vez más obsesionado con proteger la mansión de los ataques apaches. Con frecuencia se reunía con los capataces, discutiendo cómo reforzar a los guardias y colocar trampas en los límites de la propiedad. «Se están volviendo más audaces», rugió una noche durante la cena, golpeando el cuchillo contra la mesa, haciendo temblar las copas de vino. «Especialmente ese Nahuel. Es como un lobo, merodeando por aquí, esperando una oportunidad para atacar». Elizabeth sintió que la sangre se le escapaba del rostro al escuchar ese nombre. Apretó la cuchara, intentando mantener la voz calmada. «¿Estás seguro de que no solo está tratando de proteger a su gente?», preguntó, con voz baja pero audible, haciendo que la mesa quedara en silencio. Margaret la miró con ojos fríos, como si hubiera cometido un pecado imperdonable. William entrecerró los ojos, su voz como acero. «Hija, no digas tonterías. Es una bestia, nada más. He visto lo que hacen. Arrancan cabelleras, queman casas. ¿Qué sabes tú más allá de tus libros tontos?». Elizabeth bajó la cabeza, la vergüenza mezclada con una pequeña chispa de furia en su interior. Quería gritar que sabía que Nahuel no era la bestia que su padre describía. Lo había visto, hablado con él, sentido la verdad en sus palabras. Pero guardó silencio, porque su verdad destruiría todo. Apretó la piedra en el bolsillo de su vestido, sintiendo su frialdad, un recordatorio de que había otro mundo allá de Borá, uno al que aún no se atrevía a entrar. Consuelo, la criada, fue la única que notó el cambio en Elizabeth. Una tarde, mientras le cepillaba el cabello, Consuelo dijo en voz baja: «Señorita, usted está diferente. Sus ojos ya no miran el espejo, miran más lejos, como buscando algo». Elizabeth quiso negarlo, pero la mirada comprensiva de Consuelo la hizo callar. «Tenga cuidado, señorita», continuó Consuelo, con voz preocupada. «Este desierto no perdona a los soñadores». Elizabeth no respondió, pero sabía que Consuelo tenía razón. Los encuentros con Nahuel no eran solo momentos de escape, sino grietas en la pared del mundo que le habían enseñado a aceptar. Cada historia que él le contaba, cada palabra que escribía en papel, cada mirada que le dedicaba, la hacía cuestionar todo: su familia, la boda inminente, y a sí misma. Comenzó a darse cuenta de que no solo quería la libertad, la anhelaba, como un pájaro anhela el cielo. Pero la libertad tenía un precio. Una mañana, cuando llegó al arroyo, Nahuel no estaba allí. En su lugar, encontró un pedazo de tela atado a una rama, con un símbolo simple, un círculo y una línea horizontal. No sabía qué significaba, pero un escalofrío de miedo le recorrió la espalda. Guardó la tela en su bolsillo y corrió de regreso a la mansión, tratando de ocultar su pánico. ¿Habían capturado a Nahuel? ¿Lo habían matado? ¿O simplemente se había ido, dejándola con sueños imposibles? El día de la boda de Elizabeth Montgomery se acercaba, y cada día que pasaba sentía como si la apretaran con un alambre invisible. El vestido de novia reluciente con perlas colgaba en su habitación, un recordatorio constante del destino que su madre, Margaret, y su padre, William Montgomery, habían trazado para ella. Cada vez que lo miraba, Elizabeth apretaba la piedra pulida que Nahuel le había dado, sintiendo su frialdad en la palma de su mano.
Esa piedra era su único vínculo con el mundo exterior, donde podía ser ella misma, no la marioneta de su familia ni la prometida de Thomas Blackwood. Pero el pedazo de tela con el símbolo del círculo y la línea horizontal que encontró junto al arroyo había despertado un miedo sin nombre. No sabía qué significaba, pero su instinto le decía que algo terrible le había pasado a Nahuel. Intentó seguir desempeñando su papel en la mansión, asistiendo a las pruebas de vestidos, escuchando a su madre hablar sobre la disposición de las mesas del banquete, pero su mente siempre volvía al arroyo, a Nahuel, a sus profundos ojos negros. Esa noche, durante la cena, William Montgomery lanzó una bomba al corazón de Elizabeth. Sentado a la cabecera de la mesa, con el rostro enrojecido por el vino y la ira, golpeó el cuchillo contra la mesa, haciendo temblar las copas de vino. «Lo atrapamos», proclamó, con voz triunfal. «A Nahuel, ese apache. Lo capturaron merodeando cerca de la mansión, probablemente planeando robar caballos o atacarnos. Mañana por la mañana lo colgaremos frente a la puerta, como advertencia para los salvajes». Elizabeth sintió que la sangre se le escapaba del rostro, como si el mundo entero se derrumbara. Miró a Thomas Blackwood, sentado a su lado, con una sonrisa engreída en los labios, como si colgar a un hombre fuera un entretenimiento emocionante. «Un regalo de bodas perfecto, ¿no es así, Elizabeth?», dijo, tomando su mano con una posesividad que la hizo querer gritar. Ella intentó mantener una sonrisa forzada, pero en su interior una tormenta rugía. Nahuel, el hombre que le había enseñado a leer huellas en la tierra, que había escrito su nombre en papel con una ternura que nadie en su mundo le había mostrado, estaba a punto de ser asesinado como una bestia. Esa noche, Elizabeth no durmió. Yacía en su cama, apretando la piedra de Nahuel, su mente dando vueltas con planes imposibles. No podía dejar que muriera. No podía permitir que su padre y Thomas lo convirtieran en un símbolo de su victoria. Cuando la luz de la luna entró por la ventana, se levantó, se puso un vestido gris sencillo y tomó un pequeño cuchillo de su escritorio. No era un arma, solo un abrecartas, pero era todo lo que tenía. No sabía qué haría, solo sabía que debía actuar. Consuelo, la criada leal, apareció en la puerta de su habitación como si sintiera su desesperación. «Señorita», susurró, con ojos llenos de preocupación, «sé lo que planea hacer. Déjeme ayudar». Elizabeth miró a los ojos de Consuelo y vio una historia similar, de amor, pérdida y decisiones que nunca eran fáciles. Consuelo una vez le había contado que su madre era apache, capturada de niña y criada en una familia mexicana. Ella entendía la división entre dos mundos mejor que nadie. Consuelo guió a Elizabeth por los oscuros pasillos, pasando por los guardias que bostezaban en la cocina, embriagados con café e historias. Llegaron al establo, donde Nahuel estaba atado a un poste, cubierto de sangre y moretones, pero aún con un aire de orgullo. Cuando vio a Elizabeth, sus ojos se iluminaron, aunque solo un poco. «Elizabeth», susurró, con voz ronca por el dolor, «no deberías estar aquí. Es peligroso». «Cállate», dijo ella, con voz temblorosa mientras usaba el pequeño cuchillo para cortar las cuerdas. «No dejaré que te maten». Trabajó rápido, con el corazón latiendo fuerte al escuchar pasos lejanos. Las cuerdas eran gruesas y duras, pero el cuchillo finalmente las cortó. Nahuel se tambaleó, débil por las heridas, pero tomó su mano, llevándola hacia una puerta secreta que conducía a un túnel antiguo. «Tu padre lo construyó para escapar de nosotros», dijo, con voz seca pero con un toque de humor. «Ahora nos salva». Corrieron por el túnel, oscuro y sofocante, con el olor a tierra húmeda impregnándose en sus narices. Elizabeth sentía la adrenalina correr por sus venas, pero también una claridad extraña en su mente. Estaba traicionando a su familia, traicionando el mundo que le habían enseñado a proteger. Pero no sentía culpa, sentía libertad, aunque solo fuera por un momento. Cuando salieron, el amanecer apenas despuntaba,
tiñendo el cielo de un rosa pálido. Pero los gritos desde el establo resonaron. Su padre había descubierto la desaparición de Nahuel. Elizabeth sabía que no tenía mucho tiempo. Consuelo, que se había quedado para distraer a los guardias, apareció en la oscuridad, entregándole a Elizabeth un pequeño bulto con comida y una pistola pequeña. «Era de mi esposo», susurró, con ojos llenos de determinación. «Guárdela, señorita. El desierto no perdona a quienes no saben defenderse». Elizabeth tomó la pistola. El frío del metal la hizo estremecerse. Nunca había sostenido una, pero asintió. Abrazó a Consuelo y tiró de Nahuel para correr hacia el bosque. Elizabeth y Nahuel se adentraron en el bosque, con las ramas secas rasgando su piel, el vestido gris ahora rasgado en los bordes. El amanecer se desvanecía, dando paso al calor abrasador del desierto de Arizona. Elizabeth ya no era la señorita Montgomery, la joven criada en la opulencia. Era una fugitiva, tomada de la mano de un guerrero apache, eligiendo su destino, aunque cada paso la alejaba más del mundo, que una vez llamó hogar. Nahuel lideraba el camino, aunque su cuerpo estaba débil por las heridas de la captura. Los moretones y cortes en sus brazos aún sangraban, pero no dejaba ver el dolor. «Debemos llegar a la montaña», dijo, con voz ronca pero firme. «Mi gente está allí. Ellos ayudarán». Elizabeth asintió, aunque sus pies dolían, y la pistola que Consuelo le dio pesaba en el bolsillo de su vestido. Nunca había disparado, y la idea de tener que usarla la hacía estremecerse. Pero apretó la mano de Nahuel, sintiendo la fuerza en su agarre, y siguió corriendo. Escucharon los cascos de los caballos a lo lejos, los ladridos de los perros y el eco de disparos resonando por el valle. Su padre, William Montgomery, y Thomas Blackwood habían reunido un grupo de persecución, guardias pagados para proteger la mansión y cazar apaches. Elizabeth sabía que su padre no perdonaría esta traición, no solo por liberar a Nahuel, sino por deshonrar a la familia. Thomas, con su sonrisa engreída y su orgullo, estaría aún más furioso. Pero no se arrepentía. Cada paso, aunque doloroso, era un paso más cerca de la libertad. Se detuvieron junto a un pequeño arroyo para descansar cuando el sol estaba alto, el calor haciendo que el aire vibrara como un espejismo. Nahuel se arrodilló, bebió agua con las manos y le indicó a Elizabeth que hiciera lo mismo. Ella bebió, el agua fresca aliviando su garganta seca, pero no podía dejar de mirarlo. Bajo el sol, las cicatrices en su rostro eran más visibles, cada una contando una historia de supervivencia, de batallas que él nunca detallaba. «¿Estás bien?», preguntó, señalando el corte profundo en su brazo. Él se encogió de hombros, esbozando una débil sonrisa. «Los apaches no morimos fácilmente». Pero sus ojos se suavizaron al mirarla. «¿Te arrepientes?». Elizabeth negó con la cabeza, aunque sus pies dolían y su corazón pesaba al pensar en su madre, en Consuelo, en la vida que dejaba atrás. «Solo lamento no haberlo hecho antes», dijo, con voz más segura de lo que esperaba. Sacó la piedra pulida del bolsillo de su vestido, apretándola con fuerza. «Quiero vivir, Nahuel, vivir de verdad». Él asintió, como si entendiera más allá de sus palabras. «El desierto nos pondrá a prueba», dijo, «pero si lo superas, encontrarás quién eres». Continuaron su camino, moviéndose por valles estrechos y colinas rocosas, evitando los caminos principales donde los guardias podrían encontrarlos. Nahuel le enseñó a ocultar sus huellas, a usar ramas para borrar las marcas en la arena. Elizabeth aprendía rápido, aunque sus manos temblaban al intentar imitar los movimientos precisos de él. Ya no era la chica torpe que dejó caer su libro de poemas en el lodo. Se estaba convirtiendo en alguien más fuerte, más decidida, aunque aún temía que nunca llegaran a la montaña. Esa noche, cuando la luna plateada cubrió el desierto, se detuvieron bajo un gran árbol para descansar. Nahuel encendió una pequeña fogata, lo suficiente para calentarse sin atraer atención.
Elizabeth se sentó a su lado, el bulto de comida de consuelo abierto entre ellos. Tortillas de maíz y carne seca. Comieron en silencio, pero ese silencio no estaba vacío. Estaba lleno de comprensión, de un vínculo que habían construido en sus encuentros junto al arroyo. ¿Alguna vez pensaste en dejar todo?, preguntó ella mirando las llamas. ¿Dejar la guerra, el desierto? Nahuel la miró, sus ojos profundos. Los apaches no abandonamos nuestra tierra, pero a veces sueño con un lugar donde mis hijos puedan crecer sin conocer las armas. Hizo una pausa y luego añadió, con voz más baja: Tú me haces pensar más en esos sueños. Elizabeth se sonrojó, sin saber cómo responder. Pensó en los poemas de Emily Dickinson, en las líneas sobre amor y libertad. Nunca había pensado que podría ser parte del sueño de alguien, especialmente de alguien como Nahuel, que parecía pertenecer a un mundo completamente diferente. Los ladridos de los perros a lo lejos interrumpieron sus pensamientos. Nahuel apagó el fuego de inmediato, tirando de ella para que se levantara. «Están cerca», susurró. «Debemos irnos». Elizabeth tomó su mano, su corazón latiendo con fuerza, pero no tenía miedo. Había elegido este camino y lo seguiría hasta el final. El segundo día de su huida, Elizabeth y Nahuel estaban casi agotados. El calor del desierto quemaba su piel, y el agua del bulto de consuelo se había acabado hacía tiempo. Se movían más lentamente, dependiendo de las escasas sombras de los árboles para evitar el sol abrasador. Nahuel, aunque debilitado por sus heridas, seguía liderando con la precisión de alguien nacido en el desierto. Pero Elizabeth notó que él intentaba ocultar su dolor. Sus pasos ya no eran firmes, y a veces se detenía para respirar. Estaban cruzando un valle estrecho, flanqueado por acantilados rojos, cuando los cascos de los caballos resonaron más cerca que nunca. Elizabeth apretó la pistola en su bolsillo, sus dedos temblando sobre el gatillo. Nunca había disparado, pero sabía que el momento estaba llegando. Nahuel le indicó que se escondiera detrás de una gran roca, mientras él sacaba su cuchillo de la cintura, listo para pelear aunque su cuerpo estaba al límite. Desde la distancia apareció un grupo de 6 jinetes, liderados por Thomas Blackwood. Bajo el sol, parecía más un depredador que el caballero que ella había conocido. A su lado estaba William Montgomery, su padre, con el rostro enrojecido por la ira y los ojos fríos como el acero. «¡Elizabeth!», rugió William, su voz resonando por el valle. «¿Sabes lo que estás haciendo? Estás traicionando a tu familia, a tu propia raza». Elizabeth salió de detrás de la roca, con la pistola en la mano, aunque no estaba segura de poder disparar. «Padre», dijo, con voz temblorosa pero firme, «no estoy traicionando. Estoy eligiendo mi vida. Nunca me preguntaste qué quería». Thomas avanzó a caballo, con una sonrisa cruel en los labios. «Elizabeth, me decepcionas. ¿Huir con una bestia como esta? Pero te perdonaré, si regresas ahora. Todavía podemos tener una boda perfecta». Ella apuntó la pistola hacia él, con la mano temblando pero los ojos firmes. «No soy tuya, Thomas. Nunca fui de nadie». Antes de que pudiera apretar el gatillo, Nahuel se lanzó hacia ella, empujándola fuera de la trayectoria de una bala cuando uno de los guardias disparó. La bala rozó el hombro de Nahuel, haciéndolo caer, con sangre empapando su camisa de cuero. «¡No!», gritó Elizabeth, arrodillándose junto a él. Levantó la pistola, disparando hacia los guardias, sin apuntar a nadie en particular, pero suficiente para hacerlos retroceder. Thomas cayó del caballo cuando una bala de la pistola de Nahuel, recogida de un guardia muerto, le dio en el hombro. Los guardias se desorganizaron y Elizabeth arrastró a Nahuel, corriendo hacia una grieta estrecha entre los acantilados. Se escondieron en la oscuridad de la grieta, con respiraciones agitadas. Nahuel tomó su mano, aunque la suya temblaba por la pérdida de sangre. «Disparaste bien», dijo, con una débil sonrisa. Elizabeth rió, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas.
No sé qué estaba haciendo, susurró. Escucharon a William gritar a lo lejos, ordenando a los guardias que registraran el área. Pero la grieta era demasiado estrecha, y Nahuel sabía cómo ocultar sus huellas. Se quedaron allí hasta que cayó la noche, cuando los cascos de los caballos se desvanecieron. Elizabeth vendó la herida de Nahuel con un pedazo de su vestido, tratando de reprimir el miedo de que no sobreviviera. «No me dejes», susurró, con voz quebrada. «Los apaches no morimos fácilmente», respondió, repitiendo sus palabras anteriores, aunque su voz era más débil. «Me diste una razón para vivir, Elizabeth». Después de días de huida, Elizabeth y Nahuel finalmente llegaron a una pequeña comunidad en el norte de Arizona, donde apaches y navajos vivían en armonía en un valle oculto, protegido por montañas rojas. Fueron recibidos, aunque no sin miradas de desconfianza. Elizabeth, con su cabello cobrizo y ojos verdes, era una extraña entre la gente de piel morena y cabello negro largo. Pero ya no era la señorita Montgomery. Era una mujer que había elegido su camino y estaba lista para aprender a pertenecer a ese lugar. Nahuel, aún débil por sus heridas, fue tratado por una anciana de la tribu que usaba hierbas y cantos antiguos para sanarlo. Elizabeth se quedó a su lado, aprendiendo a moler hojas, a hervir medicinas y a escuchar las historias de la gente. Aprendió el idioma apache, palabra por palabra, con una paciencia que nunca supo que tenía. Nahuel le enseñó a vivir en armonía con la tierra, a sentir el latido del desierto. Ella le enseñó a escribir poemas en inglés, versos sobre amor, libertad y los sueños que compartían. Con el tiempo, Elizabeth se convirtió en maestra en la comunidad, enseñando a los niños a leer y escribir en inglés y apache. Tomó un nuevo nombre, Amanecer, para recordar el día en que dejó la mansión, el día en que se convirtió en ella misma. Nahuel se convirtió en un narrador, usando apache e inglés para contar historias de guerreros, batallas y de la mujer blanca que dejó un mundo para construir otro. Sus historias cautivaban a niños y adultos, y Elizabeth sonreía al escucharlo, reconociéndose en sus palabras. Los rumores de una mujer blanca viviendo entre los nativos llegaron a las mansiones de Arizona, pero cuando los cazarrecompensas llegaban, los aldeanos solo negaban con la cabeza. «No hay ninguna Elizabeth Montgomery aquí», decían, con ojos que no revelaban nada. El desierto había engullido su historia, y ella se convirtió en parte de él. Una tarde, años después, Elizabeth y Nahuel estaban en una colina, mirando a sus 3 hijos, 2 niños y una niña, con ojos verdes y piel morena, jugar en el campo abajo. Se tomaron de la mano, sin decir nada, pero su silencio contenía todo un mundo. Elizabeth pensó en el libro de poemas de Emily Dickinson, ahora guardado en una caja de madera sencilla en su cabaña. Ya no lo necesitaba. Los poemas vivían en ella, en cada paso que daba, en cada día que vivía libre.